Amada iglesia, el Señor les bendiga. Dios es bueno, Dios es misericordioso con nosotros y es un privilegio y un gusto enorme poder estar juntos y compartir parte de la revelación en esta enseñanza con la cual seremos todos edificados, seremos todos bendecidos y ese es el propósito del que Dios nos hable porque sabemos todos que Dios nos está discipulando de una manera especial, única y personalizada. Así que bienvenidos todos los que nos ven en el interior del país y más allá de las fronteras. Que Dios les bendiga. Es un gusto poder bendecirles y poder enviarles saludos también, así como al resto del cuerpo de Cristo que nos congregamos aquí en Misión Cristiana del Calvario, Costera Diamante. Bienvenidos todos. Y vamos a orar para dar inicio en este tiempo que tenemos de culto al Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Declaramos, Señor, tu grandeza, tu maravilla, al poder hablarnos, precioso Dios, al poder mostrarnos tu revelación, tu corazón, para que seamos pulidos, para que seamos limpiados con el propósito de presentarnos delante de ti, Señor, aprobados, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, porque ese es el propósito de que tú nos hables y de que tú nos disipules, Señor, para que nos vayamos despojando y de esa manera podamos ir creciendo, pero alineados, derechos delante de ti para ser aprobados por ti, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues como les decía, amada iglesia, en este tiempo que tenemos de culto, de enseñanza, vamos a aprender parte de las características que tiene nuestro Dios y que son las mismas que tienen que ser halladas, tienen que ser encontradas y visibles en ustedes y en mí, en su iglesia. Esta noche vamos a hablar sobre el perdón en los hijos de Dios, partiendo del punto que el perdonar es liberar, ser libre y liberar a aquel que me ofendió. Pero vamos a entender cómo es esto, porque hay diseño para hacerlo. A nosotros, gracias a Dios y por su misericordia, no nos disipula el mundo, no nos disipula la humanidad conforme a sus improvisaciones o a sus ideas retorcidas. La iglesia, los hijos de Dios, tienen lineamientos. Hay un camino que nosotros debemos seguir y este es el diseño y esto es Cristo. Entonces les decía que una de las características más sobresalientes de nuestro Dios, de su Dios y de mi Dios, es que Dios siempre es misericordioso y perdonador. Él es misericordia y por tanto hay una expresión de esa misericordia que es el otorgar el perdón. En el Salmo 103, versículo 8, dice de esta manera: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice que Dios es misericordioso, clemente y que es lento para la ira. Generalmente y de una manera incorrecta, la iglesia muchas veces es pronta para enojarse, es rápida para airarse, cuando una de las características más expresivas de Dios es que su misericordia es abundante y que Él es lento, dice, para airarse. Hay una versión en inglés que quiero compartirles que se llama la Palabra de Dios. Dice de esta manera: el Señor es compasivo, misericordioso, paciente y siempre está dispuesto a perdonar. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Encontramos a una iglesia que de entrada muchas veces es pronta para enojarse, es pronta para encenderse. Y en ese airar, en ese enojar, muchas veces se encuentra con que la iglesia, y cuando digo iglesia, entiéndase usted y entiéndase a mí, muchas veces nosotros no estamos dispuestos a perdonar. A la iglesia la gran mayoría de veces se encuentra resistente, se encuentra endurecida, se encuentra con una obstinación a no liberar a aquel que ofendió o que causó algún daño, algún mal.
Pero en estas características que encontramos de forma muy visibles en Dios, nos dice que es compasivo, que es misericordioso, que es paciente y que Dios siempre está dispuesto a perdonar. Si esto lo encontramos en Dios, eso también tiene que encontrarse en la iglesia. Eso mismo tiene que estar viviendo la iglesia, pero también tiene que estarse expresando de parte de los hijos de Dios, que siempre debemos estar dispuestos a ofrecer el perdón, a otorgar el perdón, a perdonar, a ser libres y a ser libres al otro. Esto mismo nos dice en Salmos 86, versículo 5, hay una expresión aquí muy, muy certera, muy breve y muy fuerte con relación a nuestro Dios. Oh Señor, qué bueno y perdonador eres. Nadie de nosotros perdamos de vista que tenemos un Dios perdonador. Dice, qué bueno eres y perdonador. Esas mismas características tienen que ser parte del estilo de vida de la iglesia, suyo y mío. No tiene que encontrarse algo distinto, no tiene que encontrarse algo que no fue puesto ahí. Ha sido puesto a través de la genética, pero nos corresponde a nosotros desarrollarlo, estarlo viviendo, para de esa manera ser un estilo de vida en nosotros. Tenemos un Dios que es perdonador, la iglesia que estamos llamados a ser la misma expresión del Padre, tenemos que ser así, hijos de Dios dispuestos a perdonar. Cuando las personas en general llegamos a Dios, llegamos a Cristo, una de las cosas que se nos ministra es arrepentimiento para entrar en el reino de Dios, arrepentirse de los pecados. Y también se nos enseña, se nos ministra sobre el arrepentimiento como un estilo de vida. A la par, se nos habla sobre el perdón. Perdonar a aquel, llámese maestro, llámese el tío, llámese el padre, el abuelo, la abuela, la familia, el vecino, el jefe. Cuando uno llega a Cristo se nos habla de arrepentimiento, que tengo que arrepentirme para entrar en el reino, y una vez en el reino de Dios debo permanecer con el arrepentimiento como estilo de vida. Y también se nos ministra el perdón. Tienes que perdonar, es un deber dentro del reino, tenemos que entrar al reino de Dios limpios, pero también debemos permanecer limpios. Nuestro corazón sano, porque para eso es que se nos da este tiempo y esta revelación, para estar y permanecer limpios de esa contaminación que es la falta de perdón. Y entonces la iglesia, una vez que ya la persona, el discípulo, se convierte en hijo de Dios, una vez que ya es parte de la congregación, que ya es cuerpo de Cristo, que ya es iglesia, se hace fuerte porque ha desarrollado el arrepentimiento como estilo de vida. Cuando Dios habla, cuando Dios muestra la condición, cuando uno entiende lo que está uno haciendo mal o ha estado haciendo uno mal, uno se arrepiente, porque para eso está el recurso como arrepentimiento, como un estilo de vida. Y nos hemos hallado que lo hemos desarrollado tan bien que estamos fortalecidos. Pero el área del perdón, que es a la par de importante, nos encontramos débiles. Hemos alcanzado un desarrollo en la parte del arrepentimiento, pero no en la parte del perdón. Esa área la tenemos débil, esa área aún la tenemos desatendida, esa área permanece prácticamente olvidada, y eso ha permitido que se filtren cantidades de molestias, de orgullo, de maldad misma, al permitir estar ignorando el área de la responsabilidad que llevo como hijo de Dios entendido, y que además se me ha perdonado a mí todo, que yo tengo que estar expresando también como un estilo de vida el perdón.
Tengo muy fortalecidas otras áreas, fortalecida la oración, fortalecido el ayuno, fortalecida la puntualidad para el discipulado, para toda la actividad congregacional. Pero la parte del perdón está débil, está agonizante, está totalmente ignorada. Y es ahí donde otras situaciones han ganado ventaja. Y se ha hecho un área a la que no se le ha prestado la debida atención. Pero hoy, iglesia, lo que Dios habla es precisamente para liberarnos de eso, dar la talla, dar la medida en cuanto a tener esa característica de estar dispuestos a perdonar toda ofensa, porque así lo establece el diseño, porque tienes la capacidad, usted y yo tenemos la capacidad de parte de Dios, con la genética que ya se nos ha sido puesta, para perdonar, con misericordia, con bondad, con compasión, y no seguir expresando juicio, condenación, venganza, rechazo, repudio, odio, resentimiento, que van implícitos con la falta de perdón. La Escritura nos dice en Lucas 9:51 al 56, lo vamos a leer juntos, de la siguiente manera. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vamos a ver varios puntos en estos versículos que acabamos de leer. Vean el actuar de Jesucristo cuando pudiéramos decir que es ofendido, porque no lo recibieron en esa aldea. Vámonos a otra. Así es como él resolvía. Nos rechazaron aquí, no nos recibieron porque pues él iba a Jerusalén, había un conflicto entre las ciudades, Samaria, los samaritanos dijimos: no, aquí no lo queremos, no va a hospedarse aquí, pero dice Jesús: bueno, entonces vámonos a otra aldea. Veamos aquí una parte bien tremenda, cuál fue la reacción de los discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que realmente están diciendo cuando dicen: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? En palabras modernas o en el contexto de lo que estamos viviendo actualmente, ¿qué es lo que están diciendo ellos a Jesús? Veamos cómo Jesús es tentado también con este tipo de provocaciones, si lo queremos ver así, con este tipo de insinuaciones y propuestas tan claras. ¿Qué le están diciendo? Entonces, ¿qué, Jesús, los matamos? Eso es lo que realmente están diciendo. Y una muerte fea, una muerte que no se le puede desear a nadie, que es morir quemados. Pero eso es lo que están diciendo ellos. ¿Los matamos? Por eso Jesús se sorprende y dice: ese no es el discipulado que han recibido de mí. Esa expresión no va de acuerdo a lo que yo les he enseñado. Eso no lo han visto de mí. Ese no es el discipulado que yo les he dado, que yo les estoy dando. ¿De dónde sacan eso? Y les afirma: ustedes no saben de qué espíritu son. Pongámoslo en palabras vulgares. ¿Quiénes reaccionan así? Ni una oportunidad daban estos discípulos. De una ya querían la muerte. No daban oportunidad de arrepentimiento, no decían: bueno, se equivocaron. Aquí no había expresión de misericordia, aquí no había expresión de darles una oportunidad. Jesús, no les hagas caso. Aquí de una, hay que matarlos, que descienda fuego del cielo.
abrimos un paréntesis aquí. Si ustedes revisan esa escritura en Lucas un poco antes, probablemente unos días antes, les llevan a sus discípulos a un endemoniado y no lo pueden liberar, y Jesús les reprende y les dice: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? No pudieron liberar a un endemoniado, y aquí querían hacer descender fuego del cielo, cuando no habían podido hacer libre a un jovencito, y aquí querían esa manifestación. Aquí hay una expresión de maldad, aquí hay una expresión de coraje. Aquí de una, en corto, luego, hay que matarlos. Que descienda fuego del cielo y acabamos con la ciudad completa. Por eso Jesús, voy a expresarlo de esta manera, por eso se sorprende y les dice: ustedes, ese espíritu, perdónenme la expresión, ese espíritu de sicario, ese espíritu, de la maña, ¿de dónde lo sacan? Ustedes no saben de qué espíritu tienen, porque ese no es el discipulado que han tenido, ni han recibido, ni han visto de mí. Eso es lo que realmente está aconteciendo con un hijo de Dios o con un discípulo que es inmaduro. No da cabida al arrepentimiento, no da una segunda oportunidad de entrada. Aquí no, para ellos no había fallas y la única opción era la muerte. Hay que acabar con todos. Pero ese no es el Dios que vino a expresar Cristo. Ese no es el Dios que les reveló Cristo. Pero muchas veces la iglesia pudiera encontrarse en una situación similar. En una situación que por cuanto ha sido ofendido o ha sido herido o ha sido dañado en algún área de su vida, así también de una quiere la muerte para el otro. Y en ese momento se olvida de la misericordia, se olvida de la bondad, se olvida del amor con el que a él o a ella sí se le ha tratado así también. Solo tiene presente, solo ha guardado la ofensa y eso ha generado molestia, coraje. Miren, si acabamos de leer o lo que acabamos de leer, si lo revisamos y lo analizamos más detenidamente, pues vamos a decirlo, rechazaron a Jesús, no lo quisieron hospedar en esa ciudad. Pero eso no desconfiguró a Jesús, eso no lo alteró, eso no lo descompuso. Eso ni siquiera captó su atención. Vámonos a otra aldea. Pero los discípulos y sus reacciones, sus discípulos y su falta de misericordia, su falta de perdón, eso sí captó la atención de Jesús. El que lo hayan rechazado en esa ciudad, voy a decirlo de esta manera, Jesús no le alteró, no le importó. Hay que resolver, pues resolvemos. Pero lo que sí captó su atención y llamó en exceso su atención, fue la forma en cómo reaccionaron sus discípulos. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la misericordia? ¿Por qué reaccionan así? Con ganas de matar a alguien. Eso no ha sido puesto en ustedes, ni en los discípulos de antes, ni en los discípulos de ahora. No hemos sido enseñados así y no es esa la naturaleza que se nos ha puesto, por tanto no debe haber lugar a una expresión así. Dice la Escritura: de la abundancia del corazón habla la boca. En estos tiempos modernos pudiéramos decir: de la abundancia del corazón hablan los ojos. A veces con la pura mirada, con la pura vista, si tuvieras el poder, desbaratas a la otra persona. Le aniquilas la existencia. Por eso es que eso llamó la atención de Jesús. ¿Por qué reaccionan así? Ustedes no saben el espíritu que tienen. Porque si entendieran el espíritu que ha sido puesto en ustedes, habrían alcanzado madurez, habrían alcanzado desarrollo. Y se expresaría a través de otorgarles perdón. Y se manifestaría, se haría visible a través de ser misericordiosos con todos, con todos. Fíjense que
como van pintando los tiempos, se acerca cada vez más el momento en que la iglesia será el centro de las miradas, será el centro de atención de las sociedades del mundo, ¿sí? La iglesia por muchos años ha sido burlada, por muchos años ha sido tenida en menos, no tomada en cuenta, pero se está acercando cada vez más el día y la hora en que los ojos de la humanidad y de sus distintas sociedades sean puestos en la iglesia. Quiero leerles esto que dice en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo o silbido apacible y delicado. Se acerca el día en que la humanidad, como no sabe perdonar, ya no tiene fuerzas, ya no soporta, ya no entiende cómo ser libre de resentimiento, de odio, de todas esas cargas emocionales, y pondrá y tendrá su mirada puesta en los hijos de Dios. Y llegarán a las congregaciones, y llegarán a los templos. Pero cuidémonos, iglesia, usted y yo, hijos de Dios, discípulos entendidos, de haber alcanzado la madurez, de habernos desarrollado y ejercitado tan bien en el perdón para que no pase lo que acabamos de leer en el libro de Reyes. Había fuego, había un terremoto, había un viento que era tal que rompía las peñas, el viento, era tan fuerte el viento que abría las piedras, a eso se refiere. Había todo había un mover visual tan impactante, pero con todo y eso, aunque era provocado por Dios, no estaba Dios ahí. Así dice, y Dios no estaba en el terremoto, y Dios no estaba en el fuego, y Dios no estaba en el viento. Cuidémonos, que cuando las personas comiencen a llegar a las congregaciones, no encuentren solamente ruido, no encuentren solamente manifestaciones, que las va a haber liberaciones, sanidades, milagros, adoración, van a encontrar mucho de ello, pero que puedan decir, y sí estaba Dios, porque sí encontraron perdón, encontraron una iglesia sana en sus corazones, tan sana, tan madura, tan estable, con tanta paz, tan bien desarrollado y ejercitado en su estilo de vida el perdón, que lo otorgan y que lo viven todos los días con todos, dentro de la congregación y fuera de ella. Que no pase eso, que cuando la sociedad venga y sea atraída a ver los milagros, a ver las sanidades, a ver la adoración, no encuentren a Dios, porque no haya el perdón que ya tiene que estar siendo visible en nosotros, en los hijos de Dios. Si la iglesia no atiende y no entiende que este es un mandato de parte de Dios para nosotros, pues definitivamente la iglesia no va a alcanzar el desarrollo que habla la misma escritura. Una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Va a seguir manchada, va a seguir equivocándose, va a seguir obstinada, va a seguir resistente y con las puertas abiertas de par en par al odio, al resentimiento, y va a haber una expresión de ello. Y qué fuerte y qué triste y qué todo, que cuando la humanidad y las sociedades vengan y vean, encuentren eso, puro ruido, pura manifestación, pero que no encuentren perdón, que no vean a Dios manifiesto en el perdón.
Definitivamente todo eso de que va a ser visible y que ya es visible, de milagros, de liberaciones, de adoración, de enseñanza, de revelación, eso es de Dios, claro que sí, pero sumado a eso, la iglesia tiene que estar viviendo el perdón como un estilo de vida. Tan sanos en el corazón, tan maduros, tan entendidos, tan obedientes, que se venga la ofensa que se venga, la iglesia está entendida que es nuestro bien liberar a la otra persona y ser libre de esa contaminación por medio del perdón, que se alcanza a través del perdón. Y hermanos, la misma madurez, el mismo entendimiento ya desarrollado en el carácter de Cristo nos lleva o nos tiene que llevar a eso, a mantenernos sanos en nuestro corazón, que la iglesia o que los hijos de Dios, que los discípulos no se estén lastimando ni hiriendo ni unos a otros, ni por pequeñeces, hermanos. Que no se encuentre el síndrome del hermano mazapán en las congregaciones. Ustedes conocen los mazapanes. Es un polvito compactado que viene envuelto en un papel de celofán. Si usted o cualquiera, por muy delicado que quiera abrirlo, termina rompiéndolo. Y entonces la forma del mazapán se parte, se descuadra, se pierde su forma. Por mucho cuidado que usted tenga, con toda la delicadeza y paciencia y suavidad, el mazapán termina rompiéndose. Muchas veces así hay discípulos, hijos de Dios, que cualquier cosa les ofende, que cualquier cosa los desconfigura, que cualquier cosa los daña y los hace perder la forma. El discípulo que ha sido discipulado por Cristo, que ha entrado los procesos y que ha sido aprobado en cada proceso, no va a perder la forma, ya sea que lo traten con delicadeza o no. Va a salir aprobado de todos esos procesos. No se va a ofender por cualquier cosa. Y si fuera muy grave la ofensa, tiene la capacidad de perdonar y mantenerse puro delante de Dios y mantenerse santo y sin esas manchas delante de Dios. Porque también el guardar ese resentimiento, ese odio, la falta de perdón, mancha las vestiduras del Hijo de Dios. Eso va en contra de la santidad de Dios también. Y se los voy a comprobar con lo que está escrito en Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 6. Dice de esta manera: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, diciendo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Encontramos aquí una serie de situaciones. Vemos a Cristo expresando al Padre, expresando a Dios en misericordia y en sanidad. Cuando digo misericordia, haciendo libre al paralítico al otorgarle perdón. Pero también vemos cómo estos acontecimientos producían, generaban en las emociones, en los pensamientos de los escribas y fariseos. Aquí menciona y les dice: ¿por qué piensan tan mal ustedes en sus corazones? ¿Por qué tienen esos pensamientos de mal? Se los dice. Les generaba una molestia, les generaba un conflicto. Dicho de otra forma, es que ellos querían seguir viendo en un mal estado a la gente. Para ellos, así deberían permanecer. Imagínense toda la maldad que había dentro de ellos. Porque si los sanaba, para ellos estaba mal. Y si los perdonaba, también les causaba molestia. También estaban bravos cuando Cristo solamente estaba expresando al Padre.
porque Él dijo, yo para eso he venido. Así también está puesta la iglesia. No para que la iglesia esté, pero este no debería, pero aquel no debería. Aquí yo les pregunto, ¿a quiénes provocaba molestia? Sí, ya lo dijimos, a los escribas y fariseos, pero ¿quiénes eran esos a los que les molestaba que la gente saliera de su mala condición? Se los voy a resumir de esta manera. A todo aquel que no conoce a Dios. Eran maestros de la ley, eran escribas de la ley, pero no tenían a Dios, no conocían a Dios, conocían ley, conocían reglas, pero no tenían a Dios, por tanto no vivían a Dios. Y esto posiciona a la iglesia en una situación que cuando uno siente coraje porque la otra persona ha recibido perdón, ha recibido misericordia, estamos en un nivel de reprobación, estamos actuando y estamos obrando como aquel que no tiene a Dios. Porque prefieren, para ellos es preferible y les causa satisfacción y les causa placer saber que la persona está en una mala condición, saber que está arruinado y quieren y anhelan y desean que permanezcan arruinados. Cuando de eso se trata la vida en Cristo, en dejar ese estado, en que se vea la gloria de Dios en esa persona a través del perdón, a través del arrepentimiento, a través de la expresión de misericordia. Pero a estos escribas y fariseos les generaba molestia. Para ellos estaba bien que la gente continuara así, en su estado incorrecto, en su estado de ruina, en su estado de miseria. Pero muchas veces, cuídate, hermano, hermana, cuidémonos todos de no estar así, de no estar teniendo una expresión como si no tuviéramos a Dios, como si no conociéramos a Dios. Más aún, mayor aún, como si nosotros no hubiéramos alcanzado el perdón de Dios, como si a nosotros su misericordia no nos hubiera favorecido. Muchas veces así está el corazón no debe, pero muchas veces pudiera estarse expresando eso. ¿A quiénes molestaba? ¿A los que no conocían a Dios? ¿A los que no tenían a Dios? La iglesia no está puesta para condenar, la iglesia está puesta para que nos perdonemos unos a otros. Y eso es lo que dice precisamente Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Les leo esta versión, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo es que la iglesia tiene que perdonar entonces? De la manera que Cristo nos perdonó. Así es como estamos llamados a vivir, a comportarnos, porque comienza diciendo vestidos, qué bonitos vestidos, qué bonito traje el de Cristo, qué bonitas vestiduras. Esas son las vestiduras reales de la iglesia, como santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de soportar, o sea, de tolerar con compasión. Dice unos a otros y perdonando las ofensas si alguno tuviere algo contra el otro. Toda esta expresión de las vestiduras es el carácter de Cristo que va a tener su culminación, voy a decirlo así, en que adquieras la capacidad de perdonar al otro, de asumir la responsabilidad de cualquiera que te ofendiere, reciba de tu parte el perdón, no la condenación, no juzgar, no como veíamos de los discípulos, sin ningún derecho, sin ninguna tolerancia, sin ninguna segunda oportunidad, de una ya. Hay que cortar, hay que matar, hay que volar cabezas. Aquí nos da una orden a nosotros como congregación.
perdonándose unos a otros, así como Cristo los perdonó. ¿Cómo entonces es que nos perdonó Cristo? Sin reproche, sin estarnos recordando a cada rato. Sé que perdona y dice no peques más. Avanza, sal de esa condición. Así como se te perdonó a ti, nosotros debemos perdonar también a los otros. Fíjense que pudiéramos, no debería, pero si se encontrara, porque así lo dice el versículo de Colosenses, que alguien tuviera algo contra otro, dice unos perdonando, pero no aguantando, no soportando. Dice que como santo, como amado, con entrañable misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, todas esas características que ya deben estar en nosotros me va a llevar a soportar si alguno tuviera algo en contra mía. Y entonces se exprese todo lo anterior a través de otorgar el perdón. Como el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros, si alguien tuviera algo en contra mía, el Espíritu le va a redarguir, le va a mostrar y su proceder para conmigo va a cambiar. Y su forma de conducirse contra mí va a cambiar. Resultado de que estamos siendo ambos discipulados. Y entonces voy a decirlo así, se tiene que alcanzar esta expresión de misericordia, de perdón. Pero ¿qué pasa fuera de la congregación? El que te hace la vida imposible en el trabajo, el vecino que te hace la vida de cuadritos, el jefe, el maestro, el familiar, ese no está siendo discipulado, ese no está aprendiendo lo mismo que tú dentro de la congregación, ese se ensaña más, ese te quiere ver mal, ese por no tener temor de Dios va a buscar diferentes herramientas, diferentes instrumentos para atacarte, para procurar tu mal y peor aún, si de las palabras pasan a agresiones físicas, tienes la responsabilidad como discípulo maduro, entendido, de conservar tus vestiduras limpias, santas, sin mancha y perdonar. Para eso es que nos está preparando Dios. Todo lo que se viene en el sistema, en la sociedad, esto es parte de la preparación que nos capacita para poder resistir, para poder ser aprobados y vencer y salir victoriosos. Porque esas personas muchas veces fuera de la congregación por no tener temor de Dios, a esas sí no las quieres perdonar. A esas sí oras, como dice una versión de lo que acabamos de leer en Lucas, que Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo? Ahí sí oras con coraje. Ahí se te olvida la misericordia. Ahí oras por venganza. Ahí oras por una justicia que tú te has imaginado y que has malinterpretado. Pero esos tales fuera de la congregación que te rechazan, que te maltratan, que hacen tu vida complicada, esos tales merecen misericordia también. Esos tales deben ser liberados por medio de tu perdón. Esos tales tienen que ser perdonados por ti también. No tan solo dentro de la congregación, porque aquí voy a decirlo solo para darme a entender, pudiera ser fácil dentro de la congregación, porque Dios obra en ellos también y cambian su actuar, cambian su forma de conducirse conmigo. Y ahora, si antes eran ásperos, ahora son amables y entonces pudiéramos decir que es fácil otorgarles el perdón, pero allá afuera las agresiones van de aumento en aumento. Ahora ya no es contigo, ahora ya se metieron con tu familia, ahora pasaron a un plano físico. Pero tú como discípulo maduro, nacido de nuevo, plantado dentro del reino de Dios, con bases firmes, que ha edificado su vida no con heno ni con hojarasca, que ha edificado su vida con oro, con plata, con los mejores materiales, va a conservar sus vestiduras santas y no se va a permitir odio, ni resentimiento, ni que salga
esos deseos de muerte que vimos hace un momento. Tiene que encontrarse el perdón, tiene que encontrarse la misericordia, pero bien puesta, bien plantada en nosotros. La Escritura dice en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esta es una verdad que nos confronta y que nos mide esta noche a cada uno de nosotros. El que dice que está en luz, porque así lo dice la Escritura, que somos luz, pero no tan solo de decirlo, sino de estarlo viviendo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero ¿cómo es así? ¿Cómo que todavía estoy en tinieblas? Si yo he nacido de nuevo, mire, yo ya nací del agua y del espíritu y la genética ha sido puesta, la genética divina ha sido puesta en mí. Y eso es una verdad, eso es cierto. Ahora eres hijo de Dios, ahora eres miembro de la familia en Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo, eso es una realidad. Pero si tú, dice aquí, todo aquel que dice que está en luz, pero aborrece, rechaza, repudia, odia, siente, valga la expresión, siente resentimiento contra su hermano, todavía permanece en tinieblas. Porque una cosa es la naturaleza, y otra, la naturaleza divina, la naturaleza genética, y otra cosa es el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo. ¿Tienes la genética de parte de Dios? Sí. Pero a la luz de este versículo de primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9, si todavía aborreces a un hermano, hay tinieblas en ti, y eso quiere decir que hay otro Señor que te gobierna. Hay otro señorío, hay dominio de las tinieblas en ti. Y entonces, ¿cómo salgo de esas tinieblas? ¿Cómo puedo hacer que esas tinieblas se vayan de mi vida? ¿Cómo? Porque yo he nacido de nuevo, porque yo veo reforma, porque yo veo el discipulado, porque yo estoy en un grupo de comunión familiar, yo voy a los congresos. Son actividades, sí, de iglesia y que debemos de estar definitivamente. Pero ¿cómo hace aquel discípulo que todavía está en tinieblas para que se vaya o para que él salga de esas tinieblas? A través de que entienda y viva señorío. Si tú sientes odio, coraje, resentimiento o que aborreces a un hermano o a quien sea, esa es una expresión de las tinieblas, de las cuales hoy quiere hacerte libre el Señor. Entonces, ¿cómo se puede salir de ese dominio de las tinieblas? La misma Escritura lo dice. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, entonces ya no lo tengo que aborrecer, ya no tengo que despreciarlo, ya no tengo que odiarlo, ya no tengo que estar resentido con él, con ella. Y entonces doy cabida al señorío. Entonces tengo señorío de Cristo. Ya no me gobierna más esas tinieblas, ya no me gobierna más esa expresión de oscuridad, de luz, de tinieblas que no forman parte de la luz a la que he sido llamado a vivir, entendiendo y viviendo. Por eso la Escritura es tan sencilla, tan práctica. El que roba, ya no robe. Pues si usted aborrece y tiene resentimiento y coraje y odio y deseos de venganza, perdone. Solo así se abandonan esas tinieblas. Solo así se van esas tinieblas de mi vida. Otorgue el perdón, como vimos en Colosenses, con entrañable misericordia, con compasión. Solo así va a disipar usted esas tinieblas que le gobiernan, que tienen señorío todavía sobre usted. Y si usted ha sentido parte de lo que hemos estado hablando, de coraje, de deseos de venganza, de que le vaya mal, la Escritura es muy clara. Hay tinieblas en usted. Hay una expresión de maldad en usted. No le busque, no argumente, no se justifique, no rebata, no le busque.
La escritura es muy clara y cuando dice que todavía hay tinieblas, no está hablando en un sentido figurado, no está hablando en una metáfora, es una realidad. Lo dice la versión traducción lenguaje actual de esta manera. Odiar a otro hermano o miembro de la iglesia en realidad vive en una gran oscuridad. Aquel que odia a otro miembro de la iglesia en realidad vive en una gran oscuridad. Cuando dice que hay tinieblas, cuando dice que vives en esa gran oscuridad, no está hablando en un sentido metafórico, no está hablando en sentido figurado, no es una analogía, dice es una realidad. Hay una expresión maligna en el que sienta esto. Y ahora usted puede decir, pero yo no odio a nadie. El odio es rechazo, el odio es repugnancia, el odio es cuando, porque incorrectamente se ha escuchado dentro de las congregaciones, no soporto al hermano, no tolero a la hermana, me repugna, lo rechazo, la rechazo. Pudieran encontrarse diferentes situaciones, pero si ha sido que han provocado eso, pero manténgase usted libre con sus vestiduras puras, santas, alcance la madurez y el desarrollo a través del perdón. Abandone esas tinieblas, disipe esas tinieblas a través de vivir con el perdón como un estilo de vida. No tiene por qué batallar, no tiene por qué causarle resistencia, no tiene por qué ponerse usted en contra de lo que Dios ha establecido. Y eso es lo que dice precisamente Eclesiastés 7:13 en la Nueva Biblia Viva. Se lo leo de esta manera, dice, observa los métodos de Dios y ponte en armonía con ellos. No vayas en contra de la naturaleza. Es que a la iglesia, a usted y a mí, se le ha puesto ya una naturaleza que lo dota, que lo habilita, que lo capacita para vivir el perdón como un estilo de vida también. Entonces, cuando usted encuentra resistencia, cuando usted encuentra obstinación en no querer perdonar y lo que usted quiere es que le vaya mal a la otra persona, que pague la ofensa, que pague la deuda que tiene contra mí por haberme ofendido, por haberme insultado, dice que vas en contra de esa naturaleza. Y lo dice esta versión claramente, observa el diseño, observa los métodos de Dios, observa cómo Dios perdona, observa cómo Dios trabaja y ponte en armonía con ellos, alíñate al diseño y no vayas en contra de la naturaleza porque tú ya tienes una naturaleza divina, una naturaleza puesta por Dios que te lleva a perdonar. No vayas en contra de eso. Ya no te permitas más tiempo conservar ese resentimiento, conservar ese odio, conservar ese rechazo. Cualquier cosa que usted esté sintiendo, hoy le digo, no vaya en contra de la naturaleza de Dios que ya ha sido puesta en la iglesia, en usted y en mí. Pongamos atención a lo que Dios dice. Observa los métodos de Dios, conozcamos cómo es Dios. Dice, y ponte en armonía con ellos. No te salgas de ese camino, alíñate para no estar en contra, porque estar en contra es rebeldía, porque esa obstinación te va a llevar a que te salgas del camino y eso va a traer destrucción y ruina al que así haga. Quiero leerles lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32 en la versión amplificada. Sean bondadosos y serviciales unos con otros, misericordiosos, compasivos, perdónense unos a otros, y nos dice cómo esta versión, pronta y gratuitamente, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es que todo es en Cristo. Todo tiene su principio y todo tiene su culminación en Cristo. Perdonen así como Cristo, sin estar reprochando, perdónenme la expresión, sin estar echando habladas. Perdónense como en Cristo. Sean misericordiosos, dice esta versión, sean compasivos. Ofrezcan el perdón pronto y gratuitamente.
Cuando usted guarda resentimiento, ya se nos habló mucho sobre esto, o creo yo que lo suficiente para entenderlo. Usted no guarda basura en su casa y usted el desperdicio no lo guarda en el refri. Hay cosas que tiene uno que desechar, que no las va a tolerar más, sencillamente porque no encuentran su lugar ahí, porque no pertenecen ahí, porque ya no hay cabida o no tiene que haber cabida para que sigan ahí. Lo mismo usted este día, sea libre y haga libre. Pida perdón y perdone. No vaya en contra de la naturaleza que ya le ha sido puesta. No sea rebelde, no sea obstinado o no seamos. Porque esta es una orden que dice en Efesios 4:32, ser bondadosos y serviciales los unos con los otros, misericordiosos, y termina este versículo, dice, perdonándose unos a otros, no guardándose coraje, no guardándose rencor, no guardando cosas que no tienen que estar en su vida ni en la mía. La iglesia se puede perder tan fácilmente por estas situaciones, por estas cuestiones a las que pudimos, no deberíamos, pero pudimos habernos acostumbrado. Tenemos tan débil el área del perdón que cuesta trabajo, que cuesta el ofrecer, el otorgar el perdón. Pero para los diferentes procesos que vienen, la iglesia necesita estar libre de todo para poder liberar. La iglesia necesita estar bien capacitada, bien preparada, sin mancha, sin arruga, sin estas cosas semejantes. Porque muchas veces las disfrazamos y decimos, yo no tengo odio, no. Pero el odio, el resentimiento, el coraje parten de un mismo tronco común que es maldad, que es naturaleza pecaminosa, que es naturaleza demoníaca, que eso no corresponde a Dios, que eso no corresponde a la forma como hemos sido discipulados, que no corresponde a la forma como hemos sido perdonados también nosotros. Y hoy quiero declararte una verdad, amada iglesia, hijos y discípulos del Señor. A la reina Esther, en el capítulo 4, versículo 14, se le declaró esto: si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? A ella, palabras más, palabras menos, le dijeron, no te preocupes, si tú te quedas callada, la liberación vendrá por algún otro lado, porque Dios es Dios, Él no está limitado. Pero hoy yo te digo a ti, iglesia, hijos del Señor, discípulos de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, hoy yo te declaro, si tú te quedas callado, no, la humanidad no puede perdonar. La sociedad no sabe, ellos están batallando con eso. El modelar el perdón no les corresponde a ellos no saben, ellos están en un conflicto porque no pueden ser libres, no saben cómo se perdona, no han recibido perdón. Pero si tú te quedas callado, callada, nadie más va a modelar el perdón porque eso le corresponde a los hijos de Dios. Y cerremos más el círculo, eso le corresponde a Misión Cristiana el Calvario. Y cerrémoslo más, eso le corresponde a Misión Cristiana el Calvario Costera Diamante, porque a nosotros se nos ha declarado Costera Diamante son punta de lanza. Ustedes son el primer modelo que van a salir a la humanidad, a la sociedad para exhibir, entre otras cosas, cómo se perdona, cuál es el perdón. Así que si tú te quedas callado, esa liberación no puede venir de otro lado porque te corresponde a ti y me corresponde a mí. Por eso, asegurémonos de haber alcanzado y haber salido aprobados. Y si no lo hemos hecho, este es el tiempo de que nos arrepintamos, pidamos perdón, seamos libres para poder liberar a otros también. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por hablarnos, por instruirnos, por amarnos y por corregirnos también. En tu misericordia, Señor, nos confrontas, pero también nos edificas, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque con tu instrucción
salimos del estado de comodidad porque con tu corrección avanzamos hacia la edificación que tú ya demandas de nosotros. Hoy, Señor, junto con la iglesia y con todo aquel que ha entendido esta palabra y que se ha dispuesto, Señor, a recibir la instrucción correcta, te pedimos perdón y declaramos, Señor, el no salirnos del camino y no permitirnos más que nuestras vestiduras, que el carácter de Cristo sea manchado, ni que tu nombre, Señor, sea manchado tampoco, Señor, con cosas que no correspondan al nivel que tú nos quieres ya. Hoy bendigo a la iglesia y la declaro en tu nombre, Señor, libres y que permanecemos libres, producto, Señor, de la revelación que tú das y de la determinación de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Recordando solamente que estamos a unos días ya de nuestro Congreso Mundial, el último Congreso en línea, los días 22, 23 y 24 de agosto. Tenemos un llamado, somos parte de este Congreso donde hay vida, donde hay bendición, así que ninguno nos lo perdamos. También como cuerpo de Cristo, como iglesia, presentemos al Señor lo que corresponde en diezmos, en ofrendas, en todo lo que es de Él y que en esa obediencia nosotros hemos experimentado la bendición también. Así que a trabajar, iglesia, que el Señor les bendiga. Un abrazo, bendiciones a cada uno de ustedes.